queremos graficar una línea que pasa por el punto -2, 9 y es paralela a la línea que se muestra a continuación. Y luego se nos pide que escribamos la ecuación para la línea paralela en forma de intersección dependiente, o la forma y igual es igual a mx más b. Comencemos por determinar la pendiente de la línea dada. Entonces seleccionaremos dos puntos en la línea dada con coordenadas enteras. Digamos este punto aquí, que resulta ser el punto. ¿Cuál es la intersección vertical? Seleccionemos también este punto aquí, que tiene coordenadas. Entonces podríamos encontrar la pendiente de la línea usando nuestra fórmula de pendiente aquí, pero dado que tenemos el gráfico, observe como si queremos movernos desde el punto a la izquierda o el punto a la derecha, tenemos que movernos hacia abajo 4 unidades, y por lo tanto el cambio en y sería -4. Y luego tendríamos que movernos a la derecha 2 unidades, y por lo tanto el cambio de x es igual a +2. Y dado que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, la pendiente de la línea dada m es igual a -4. Dividido por 2 que se simplifica a -2. Esto es importante porque si dos líneas son paralelas tienen la misma pendiente. Entonces, la pendiente de la línea que es paralela a esta línea también tendrá una pendiente de -2. Así que vamos a encontrar la ecuación de nuestra nueva línea paralela en forma de intersección dependiente, debemos encontrar la pendiente que acabamos de encontrar, así como la intersección vertical b. Ahora no pregunta, pero observe cómo debido a que la intersección vertical de la línea dada es positiva 9, también podríamos escribir la ecuación de la línea dada que debería ser, y es igual a 2x más 9. Así que ahora vayamos a nuestro grafer, y grafiquemos una línea paralela a la línea dada que pasa por el punto. Entonces seleccionaremos la herramienta de línea, haremos clic en el punto que estaría aquí. Cuando hacemos esto, aparece una línea, y ahora moveremos la línea hasta que sea paralela a la línea negra dada. Parece que ahora son paralelas, así que voy a hacer clic en este punto aquí, y recordar encontrar la ecuación de esta línea azul, y la forma de intersección de la pendiente, ya sabemos que la pendiente es -2, observe cómo también podemos determinar la intersección vertical gráficamente. Entonces, volvamos este gráfico a nuestra presentación. Entonces, ahora mirando la línea azul que acabamos de formar que es paralela a la línea negra dada, gráficamente podemos ver que la intersección vertical es 5 o tiene coordenadas. Y, por lo tanto, b, la intersección vertical, es positiva 5. Lo que significa que la ecuación de la línea azul que es paralela a la línea dada es y es igual a 2x más 5. Verifiquemos algebraicamente que nuestra intersección vertical es positiva 5. Esto sería útil si no pudiéramos determinar la intersección vertical gráficamente. Sabemos que nuestra línea azul tiene una pendiente de -2, entonces, en forma de intersección dependiente, la ecuación lineal tendría que tener la forma de, y es igual a 2x más b. También sabemos que nuestra línea paralela pasa por el punto y, por lo tanto, las coordenadas de este punto deben satisfacer la ecuación lineal. Lo que significa que podemos sustituir -2 por x y 9 positivo para y luego resuelve para b para encontrar la intersección vertical. También podríamos usar la forma de pendiente puntual de una línea y luego resolver para y, pero sigamos con la forma de intersección dependiente. Entonces, realizando la sustitución tendríamos 9 iguales -2 veces -2 más b. Times -2 plus b. Entonces, tendríamos 9 es igual a 4 positivo más b, restando 4 a ambos lados, tenemos b es igual a 5 positivo, lo que nuevamente ya sabíamos al analizar el gráfico. Cualquiera que sea nuestro enfoque, la ecuación de nuestra línea paralela graficada aquí en azul es y es igual a 2x más 5. -2x plus 5. Espero que hayas encontrado esto útil.